Las técnicas básicas en la reflexología holística. ¿Cómo trabajamos para realizar un tratamiento de terapia holística? Según la forma de aplicación, las técnicas pueden ordenarse en 3 grupos principales. Las técnicas manuales, que es el trabajo que realizamos con nuestras manos, mediante presiones, caminatas de dedos, etc. Las técnicas diagnósticas, o sea, leer lo que los pies nos cuentan, qué es lo que está pasando en ese cuerpo y está reflejado en los pies. Y las técnicas verbales. En las técnicas manuales, por supuesto, las manos son el instrumento, pero son el único instrumento que utilizamos. Las técnicas se basan en diferentes modos de utilizar nuestras manos. La mano de trabajo es la que realiza el estímulo elegido, y la mano de sostén es la que va a sostener el pie, la que nos va a dar ese punto de apoyo para que la mano que presiona pueda realizar la presión. Las manos alternan sus funciones según la zona en que se trabaja, y en algunos casos las 2 manos estimulan y sostienen al mismo tiempo. El pulgar tiene un papel protagonista. Lo usamos tanto para los estímulos generales como para los puntuales en un área específica. Los dedos índice y mayor pueden ejercer ambas funciones. Cuando trabaja el pulgar, el resto de los dedos se apoya sin presionar, en oposición, a fin de brindarle ese punto de apoyo. Del mismo modo, cuando son los dedos los que realizan el estímulo, el pulgar del lado contrario del pie, en el lado opuesto del pie, el dedo pulgar es la plataforma fija que se necesita para tener mayor presión y seguridad. Dedos y pulgar se oponen para brindar mayor apoyo. En todas las técnicas se aplica este sistema de palancas. Podríamos decir que los dedos entre el índice y el meñique hacen ese efecto pinza junto con el pulgar. Cuando unos trabajan del otro lado, se sostiene el pie. En atención al modo de estímulo, las técnicas manuales pueden agruparse en técnicas de movilización, de presión, de comienzo, integración y cierre. Las técnicas de movilización pueden aplicarse con los propósitos de inducir al paciente a aflojar sus tensiones, movilizar y ablandar un área refleja para un posterior estímulo puntual o para aplicar el estímulo suave en una determinada área que se encuentra tensa o que se encuentra congestionada. Estas técnicas que mueven huesos, músculos y articulaciones. Las técnicas de presión se basan en la estimulación de las diferentes áreas reflejas mediante la compresión efectuada por el pulgar y otros dedos de la mano del terapeuta. Estas las podemos agrupar en caminatas de pulgar, caminatas con el dedo índice, caminatas con todos los dedos juntos, rolar con el índice o bien conexión. El ejercicio de conexión que realizamos con nuestras manos en los pies lo realizamos con el pulgar y el dedo índice, o dedo mayor también puede ser en algunas ocasiones, que forman un puente entre los 2 planos opuestos de esa área refleja, con la coronilla de ambos dedos enfrentada. De ese modo, la zona que se estimula se encuentra en el medio. Las caminatas, como ustedes se imaginan, es como ir caminando, por ejemplo, con nuestro dedo pulgar, marcando un camino, avanzando como si fuese un gusanito, una oruga. Lo mismo con el índice o con todos los dedos juntos. La presión o el estímulo de rotación con el dedo índice es cuando presionamos con la coronilla de este dedo, el dedo índice que estamos hablando,
movilizándolo hacia los laterales, sin levantarlo, como si hiciéramos un giro. Bien, una vez que tenemos todas estas técnicas de diferentes presiones, podemos continuar. Algunos reflejos se localizan en la superficie, o sea, algunas de las zonas reflejas de nuestro cuerpo, en los pies, los vamos a encontrar en la superficie del pie. Por ejemplo, el sistema linfático, el pecho y las mamas. El sistema nervioso en general y la piel. Todos estos sistemas nos van a reflejar en los pies superficialmente de la misma manera que está superficial en nuestro cuerpo. Recordamos que el sistema linfático en general está, por ejemplo, unos pocos centímetros debajo de la piel, como un flujo que conecta con el sistema sanguíneo, ¿sí? Este sistema linfático que conocemos como el sistema de la sangre blanca, muchas veces es el que se suele congestionar reteniendo líquidos y se nota a ojos vistas cuando algunas de nuestras zonas inflamadas en el sistema linfático están reteniendo esos líquidos. Pues bien, en los pies nos va a suceder que vamos a encontrar estos sistemas más superficiales justamente en los lugares reflejos del pie que se encuentran en la superficie. Otras áreas reflejas se encuentran más profundamente, como el hipotálamo, las glándulas suprarrenales, el vaso, el hígado o el riñón. La presión fuerte y profunda se utiliza también para bloquear una zona de dolor en el estímulo puntual. Muchas veces, cuando hay una zona con mucho dolor, nosotros hacemos un bloqueo con una presión específica y potente en el lugar indicado, que nos va a corresponder con la zona del dolor. Las técnicas de comienzo, integración y cierre se aplican en ambos pies al mismo tiempo. Tienen el propósito de crear una conexión energética e integradora. En todas las técnicas, el estímulo puede ser más superficial o más profundo. Rápido, lento. Eso depende del área, de la sensibilidad del paciente y de la intención que tenemos como terapeutas para armonizar el cuerpo físico de nuestro paciente. La aplicación de las técnicas manuales requiere de un toque atento e intencionado. No es lo mismo tocar que hacer contacto. Las características que marcan la diferencia se basan fundamentalmente en dos cualidades. Por un lado, la atención sustentada en la capacidad sensoperceptiva del terapeuta. Esto es, la calidad de registro que el terapeuta tenga en relación con los mensajes que provienen tanto de su propio cuerpo, hablo del cuerpo del terapeuta que está en conexión con el cuerpo del paciente, ¿sí? También recibimos nosotros sensorialmente signos, como de los mensajes del cuerpo del paciente. Estas reacciones del sistema nervioso neurovegetativo las experimenta el terapeuta y son una respuesta a la movilización que se produce en el paciente al ser estimulada todas sus áreas reflejas. Podrían expresarse, por ejemplo, como bostezos, lágrimas, cuando lagrimean los ojos, aumento de la temperatura corporal, sentimos calor, sentimos un flujo de energía que nos recorre, quizás algún dolor errante podríamos tener en algún lugar de nuestro cuerpo. La práctica ha demostrado que todas estas sensaciones son como descargas de excedentes energéticos que nosotros mismos como terapeutas podemos sentir. Por otro lado, además de la atención que tengo como terapeuta en mi sensibilidad,
en mi sistema sensorial y en el del paciente. La segunda cualidad que pongo en juego es la intención. La intención que refiere a la capacidad que tengo como terapeuta de direccionar el flujo de energía, esto es muy importante, de direccionar el flujo de energía que circula por mi organismo hacia el cuerpo de quien recibe, llámese paciente, el estímulo. Por esta razón, recibir un tratamiento reflexológico de manos expertas marca una diferencia fundamental, y es que el toque produce o no un efecto. Veamos ahora a las técnicas que utilizamos para realizar el diagnóstico. La lectura de pies es un instrumento del que nos valemos como reflexólogos, como terapeutas, para efectuar un perfil, una idea de esa persona que viene a nuestra consulta, a nuestro gabinete, y organizar así un tratamiento personalizado. También le brinda la posibilidad de expresar lo que los pies le van contando para que el paciente pueda referir ese contenido a su propia historia, sentimientos, emociones y acciones. El pie se expresa a través del estado de su piel, tejidos, articulaciones, temperatura, olor, tono muscular, forma, dolor y consistencia. Todos estos datos los vamos a valorar en relación con los excesos o deficiencias y todo el rango de posibilidades entre estos dos extremos. Relacionando esta información con problemáticas conocidas por la persona, se pueden confirmar o no desbalances o tal vez encontrar variables no detectadas que intervienen en un desequilibrio. Esta forma de diagnosticar puede ser, además, un aporte que oriente acerca de las zonas del cuerpo a las que sería conveniente prestar especial atención y cuidado. Revisemos ahora las técnicas verbales. Todos ustedes seguramente se las pueden imaginar. Las técnicas verbales son instrumentos aptos para acompañar al paciente frente a la toma de conciencia, por ejemplo, de una situación actual y a las variables que inciden o que han incidido en la conformación de esa situación. La aplicación de técnicas verbales requiere de mucha cautela, paciencia y respeto por el otro. Por otro lado, estas técnicas verbales son instrumentos para decodificar los mensajes del cuerpo y sus síntomas. La facilitación del registro de los cambios que se van generando en el cuerpo, en la mente y en las situaciones de su vida como respuesta frente al estímulo de reflexología. Por supuesto, como ustedes seguramente ya están pensando, la cautela, la paciencia, el respeto por el otro son características de estas técnicas verbales. El sentido común es la columna principal en la que vamos a sostener todas estas técnicas. Porque, claro, las técnicas verbales son en general interrogativas y se clasifican en preguntas basadas en el relato del paciente. Estas preguntas están dirigidas a conocer o señalar las características y la naturaleza de aquello que plantea la persona que consulta. Intentan descubrir esos datos importantes, relevantes para el tratamiento y fomentar el darse cuenta del paciente respecto de la integración de lo que le sucede con su unidad cuerpo y mente. Las preguntas basadas en la hipótesis, o sea, en las cosas que nosotros suponemos o que la persona supone, son aquellas que se basan en hipótesis derivadas de, primero, la lectura de los pies,
Segundo, la lectura de los síntomas. Tercero, la lectura de la gestualidad, o sea, su postura y sus actitudes. Estas preguntas lo que intentan de parte nuestra es confirmar o no todos estos supuestos a fin de focalizar o recortar esa problemática. Las preguntas coordinantes. ¿Qué son? Estas preguntas coordinantes unen y relacionan datos con la idea de presentárselos al paciente de manera resaltada, para poder aplicar de manera eficaz las técnicas verbales. El reflexólogo se cuenta con el marco teórico de la filosofía holística, con conocimientos acerca del desarrollo evolutivo, psicológico y corporal de esa persona a la cual le llamamos pacientes, así como también de sus modos de aprehender la realidad y sus conductas, con conocimientos acerca del cuerpo y su lenguaje, el lenguaje de los gestos. Nos entrenamos orientados hacia la intervención verbal. Una buena capacitación es indispensable, pero no suficiente. A esta debemos sumarle nuestro trabajo personal como terapeutas. Esto implica, por una parte, el conocimiento que cada uno pueda desarrollar acerca de sí mismo. Ser francos, honestos, con que pueda revisar las creencias y opiniones acerca de la realidad y la observación atenta que realizamos con respecto a la influencia de todos estos factores en nuestra manera de ver tanto a la vida como a los otros. Es también responsabilidad de los terapeutas realizar acciones que conducen al desarrollo de una mayor conexión con el propio cuerpo, las sensaciones, las tensiones, los síntomas y las emociones. Gracias por haber escuchado esta clase de reflexología holística. Mi nombre es Maricel Bierwer. Gracias por escuchar.